A continuación nos acompañará la doctora Ana Daisy Bonilla con su conferencia titulada Nuevas terapias en cáncer gástrico avanzado. La doctora Ana Bonilla es cirujana general de la Universidad Nacional de Colombia, cirujana gastrointestinal del Instituto Nacional de Cancerología y coordinadora del Servicio de Cirugía Gastrointestinal de este mismo instituto. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante con su conferencia. Dale. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Endoscopia Digestiva, el doctor Carlos González. Ha sido muy fructífera esta mañana, donde hemos hablado muchísimo acerca de epidemiología, prevención, y ahora yo les voy a dar un poquito de tratamiento. Digamos, no es la visión más esperanzadora del cáncer gástrico la que les voy a presentar, pero es muy importante conocerlo y saber que tenemos desafortunadamente aún muchos pacientes que son beneficiarios de estos tratamientos. Previamente se han referido a la epidemiología. Recordemos que Colombia no es un país que tenga una incidencia uniforme, sino que tenemos una incidencia diferente en diferentes sitios, lo cual hace que nosotros debamos propender por realizar estudios de tamizaje y detección temprana en los sitios de mayor incidencia, básicamente basados en la detección, manejo del Helicobacter pylori y el seguimiento juicioso de las condiciones premalignas, como lo hemos nombrado. Les tengo esta diapositiva, nos muestra la situación en Colombia del cáncer gástrico por departamentos y la situación a nivel nacional desde el 2017 al 2021. Es presentada el 2024 en la Revista Colombiana de Cancerología, donde observamos los diferentes datos de reclutamiento de los sitios donde tenemos registros poblacionales de cáncer, donde vemos las grandes diferencias que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, teniendo globalmente una incidencia de 17 por 100.000 habitantes por año en hombres y menores mujeres, pero con una mortalidad muy alta todavía, y esto basado simplemente pues en la detección tardía de esta enfermedad. Aquí lo tenemos nuevamente, y a la derecha, a la izquierda ustedes observan cómo año por año estamos repitiendo la misma historia, es decir, desde 2018 hasta 2023, que es un registro de la detección de cáncer gástrico de la cuenta de alto costo, nos muestra que el 74% de los pacientes son diagnosticados en estadio 4 y en estadio 3, localmente muy avanzados. Eso nos da una carga de la enfermedad muy importante, como lo mencionabas en las pasadas charlas. Nos dice que además tenemos apenas un 8.6% de diagnóstico en estadio 1 y nos da una cantidad de pacientes que van a ser beneficiarios de tratamientos de muy alto costo para el sistema de salud y que tienen poca esperanza de mejorar sus expectativas de vida. Si lo recordamos, lo único que impacta la mortalidad del cáncer gástrico es la detección temprana. La mortalidad por estadios va bajando en forma dramática, y al estadio 3 y 4 el rango de supervivencia, así sea para los mejores tratamientos, sigue siendo todavía muy bajo. Les presento a continuación 3 casos de pacientes de esto, que nosotros lo tenemos todos los días en el instituto. En el instituto tenemos todavía un 60% de pacientes diagnosticados en estadio 3 y 4, y les voy a presentar 3 casos clínicos para que ustedes le pongan cara a la situación, y posteriormente les explicaré un poco de los detalles de este tratamiento. El primer caso es un hombre de 61 años que llega con un síndrome pilórico, cuadro de vómito intermitente, pérdida de peso durante 2 años, previamente ninguna endoscopia, múltiples manejos farmacológicos, y llega con un tumor que a la estadificación clínica es un T4A, un tumor que compromete hasta la serosa, con ganglios positivos y con M1 por la presencia de adenopatías en el retroperitoneo fuera del rango regional.
Este paciente presenta criterios de irresecabilidad debido a que en la evaluación presenta extensión al duodeno, compromiso del hilio hepático en la laparoscopia y adenopatías periaórticas. En el caso 2, un hombre de 68 años con anemia persistente refractaria, con un tumor corporal que en la estadificación muestra pérdida del plano de clivaje, con el páncreas, el vaso y con área de retracción del mesocolon transverso. Y el caso 3 se refiere a una mujer que muestra compromiso duodenal y adenopatías retroperitoneales, por lo cual es un estadio 4. Todos estos pacientes son estadio 3 o localmente avanzado e irresecable o 4. Entonces, usualmente la aproximación es que estos pacientes se benefician de tratamiento sintomático y paliativo, pero las cosas se están dirigiendo en otra dirección. Si bien no podemos decir que vamos a tener tratamientos curativos y que esto progresa de una manera veloz, sí podemos decir que las cosas han cambiado. Entonces, respecto a la patología de estos pacientes, hablamos de que hacemos una marcación histológica para determinar si el tumor es intestinal o si es difuso, y esto debe ir seguido de una inmunohistoquímica. En la inmunohistoquímica tenemos que evaluar si hay alteración de las bases microsomales, si hay alteración de algunos receptores que ya tenemos tipificados y que son motivo de terapia blanco, como el HER2 o el PDL1. Entonces tenemos que estos pacientes tenían el PDL1 positivo, enseguida les voy a explicar un poco más detalladamente esto. El otro caso también tiene un PDL1 positivo y el otro caso es una paciente que presenta HER2 positivo en 3 cruces. Estos pacientes fueron llevados a terapia con quimioterapia citotóxica, FOLFOX, más anticuerpos monoclonales. ¿Qué tipo de anticuerpos? Para el primer caso se le inició pembrolizumab. Recordemos que era PDL1 positivo, se le dieron 5 ciclos, posteriormente fue podido llevarse a gastrectomía subtotal más vaciamiento ganglionar radical tipo D2. El segundo paciente se le hizo terapia con CAPEOPS y pembrolizumab, y este paciente recibió durante 6 ciclos preoperatorios y posteriormente fue llevado a gastrectomía total radical vía abierta con resección de 2. Y el tercer caso, la paciente se logra también una resección de una gastrectomía radical después de 7 ciclos de tratamiento y encontramos esta conversión de las patologías. Si ustedes se acuerdan, clínicamente estábamos hablando de 2 tumores estadio 4 y 1 estadio 3 y las respuestas patológicas van a mostrar en el primer caso una respuesta grado 2, una regresión grado 2, R0, que es uno de los resultados quirúrgicos más importantes para poder mejorar la supervivencia y mantener la supervivencia pues libre de enfermedad, 35 ganglios, de los cuales 0 estaban metastásicos. En el caso 2 hubo respuesta completa, este era el caso localmente avanzado con compromiso inicial del páncreas y del vaso. No hubo que hacer una resección multivisceral, lo cual disminuye enormemente la morbilidad del paciente. Y en el tercer caso también observamos un grado 2 de regresión, logrando un R0 y una negativización de los ganglios. ¿Por qué es posible esto? Entonces, clásicamente, nosotros teníamos la clasificación de Lauren que los dividía en difuso e intestinales. Recordemos que los difusos tienen una evolución que suele ser muy diferente, mucho más mórbida, más precoz, que son más difíciles de diagnosticar, frecuentemente en mujeres jóvenes y detectados en estadio 4, que realmente casi nunca son poblaciones que se han tamizado por su edad, porque se presentan en personas excesivamente jóvenes. Y entonces ahora sabemos que existen 4 tipos moleculares de tumores. Esas diferencias también nos han llevado a establecer que existe una biología en la carcinogénesis que nos puede permitir que hayan moléculas y medicamentos que pueden modificar la evolución tumoral. Entonces tenemos entre ellas el PDL1. El PDL1 es una molécula que se une entre el tumor y los linfocitos T. Y lo que hace es restar respuesta antitumoral al cuerpo, disminuir esa respuesta. Los medicamentos, que en este caso hay muchos en desarrollo, hay más,
pero nosotros tenemos en nuestra disposición nivolumab y pembrolizumab, son anticuerpos monoclonales con el objetivo de evitar esa unión entre el linfocito T y el tumor, y esto hace que se active la respuesta inmune antitumoral, y por eso se producen estas respuestas tan marcadas. ¿A quién le sirven? Al que tiene el PDL1 positivo, actualmente el INVIMA nos autoriza con un PDL1 mayor de 1. ¿Cómo se detecta? Se detecta en la biopsia, donde se realiza un proceso de inmunohistoquímica con diferentes clonas, con la cual vamos a tener la respuesta de ese porcentaje que nos hace que el paciente sea más o menos positivo. También se activa cuando el paciente tiene inestabilidad microsatelital. ¿Por qué? Porque los tumores inestables microsatélites tienen mayor porcentaje de inmunidad, y al alterar la unión entre el linfocito T y la célula tumoral vamos a lograr respuesta a ese tumor. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que se fija a HER2. El HER2 es un receptor de membrana que estimula la proliferación celular, y la respuesta al tratamiento es disminuir esta misma proliferación. Y existen otros en desarrollo, la claudina 18.2, ya teníamos estudios de la claudina 18.1 en cáncer de pulmón, pero la claudina 18.2 es de los tumores gástricos. Se ubica en las uniones de la membrana en el epitelio gástrico normal, pero lo que pasa durante la carcinogénesis es que las células pierden la polaridad, y entonces se expone la claudina en la superficie celular, y el zolbetuximab se une sobre ella y puede mejorar entonces la respuesta tumoral y producir regresión de la misma. Hay una prevalencia de estos marcadores en diferentes tumores. No tenemos un mapa colombiano, pero tenemos un mapa general. Se considera que más o menos aquí el 20% de los tumores pueden ser HER2 positivos. Y en desarrollo, como les digo, la industria, por supuesto, que impulsa cada vez más medicamentos de este tipo. Entonces hay un cambio en el paradigma. Antes pensábamos que los estadio 4 eran solamente para manejo sintomático y paliativo y en el contexto de la enfermedad terminal, y ahora sabemos que con esta integración y estos medicamentos podemos mejorar. ¿Qué es lo que podemos mejorar? El tiempo de vida de estas personas, el tiempo de supervivencia. Entonces tenemos que colocar en esta solución los pacientes irresecables por localmente avanzados. Estos pacientes buscamos volverlos resecables con R0. De lo contrario, la terapia no tiene ningún sentido. Es decir, el R1, así sea el margen microscópico positivo, va a tener un efecto deleterio para el paciente y ineludiblemente va a tener progresión. También encontramos los pacientes que ya están metastásicos, el espectro oligometastásico, y la definición de esto pues varía mucho según cada lectura. Uno puede encontrar que son menos de 3 lesiones en el hígado, que sean unilobares. Hay estudios que solamente han colocado esta terapia para pacientes con una lesión pulmonar. Los mejores respondedores seguramente que van a ser los que tienen compromiso ganglionar extrarregional a distancia, que esos responden muy bien con estas terapias, y el peritoneo limitado, pero cuando hablamos de peritoneo ya nos desviamos un poco hacia la terapia de HIPEC, de quimioterapia hipertérmica intraoperatoria y citorreducción, que no me voy a referir en este momento. Entonces tenemos para los diferentes tumores que presenten diferentes marcadores, cada uno tiene su terapia e incluso se pueden combinar. Y por supuesto la vigencia de la terapia citotóxica con dupletas o tripletas de acción tumoral, conocidas por todos extensamente. ¿Cuál es el reto nuestro como endoscopistas? Realizar buenos diagnósticos. Todos queremos hacer más y mejores endoscopias con todo lo que hemos hablado esta mañana, pero además necesitamos entender que los marcadores no se distribuyen igual en todos los sitios del tumor. Es decir, en la parte superficial o en la parte profunda, en el borde lateral, hay diferente representación de los marcadores. Y esto hace que nosotros debamos mínimo hacer 6 fragmentos, pero idealmente 10, y evitar así el agotamiento del material y realizar tanto estudios de rutina de hematoxilina y eosina normal como estudios de inmunohistoquímica. Y eso hay que hacerlo
al diagnóstico, es decir, si la lesión endoscópica nos parece que es un tumor, debemos tomar estas biopsias, enviarlas inmediatamente y tratar de no hacer demora en este tiempo. Tener la tipificación de los tumores es fundamental para poder iniciar estos tratamientos. Hay falsos negativos cuando los fragmentos son pocos y también cambia la expresión en la evolución temporal. Es decir, a veces el tumor y las metástasis tienen diferente comportamiento de marcadores. Entonces, a veces se necesita esa biopsia. Y a esto me refería. Por supuesto que en las biopsias debemos evitar el tejido necrótico, pero hay que tratar de tomar biopsias de la parte proximal del tumor, de la parte distal, del centro, tomarlas por la técnica de biopsia sobre biopsia, con el objetivo de tener una adecuada representatividad de los marcadores. Entonces ya la idea no solo es el tratamiento y la extracción o la resección tumoral, sino el control de la enfermedad en forma biológica. Para esto con esto vamos a tener una mejor supervivencia y con mejor calidad de vida. Por supuesto, es innegable que tanto la quimioterapia como la inmunoterapia tienen efectos adversos, pero es la forma de mejorar la supervivencia. Previamente, desde 2016, pacientes que se seleccionaban en grupos de cohortes retrospectivas nos habían presentado esta publicación, que es la publicación del doctor Yoshida de 2016, y entonces habían unas categorías de mejores respondedores y otras de peores respondedores. Más o menos esto tiene que ver con la carga de la enfermedad. Un paciente con un índice de carcinomatosis mayor de 15 seguramente va a tener poca respuesta. Cuando un paciente tiene sola la citología positiva sin implantes peritoneales, puede tener una muy buena respuesta. Los pacientes oligometastásicos y, por supuesto, los ganglios que no sean regionales. Estas eran las clasificaciones de Yoshida, solo con quimioterapia citotóxica, pero las cosas han cambiado y empezaron a aparecer los anticuerpos monoclonales para cáncer, que modifican la función inmune y mejoran la respuesta. Y con eso ha mejorado la tasa de conversión, es decir, de que nosotros podamos en un paciente inicialmente estadio 4 hacerle una cirugía R0 y posteriormente mantener el tratamiento con quimioterapia citotóxica y también con inmunoterapia, y mejora la supervivencia. Las guías son un poquito divergentes. Digamos que las cortes más grandes seguramente serán las de China, y vemos que en Asia hay más recomendaciones y un espectro más abierto y más consenso para el manejo de esta modalidad de tratamiento. Las guías de la NCCN y de la ESMO, o sea, las europeas y las americanas, las dejan más para pacientes solamente en instituciones muy especializadas de cáncer, pero pues es darles la oportunidad, y conocemos nuestro sistema de salud, donde los pacientes tienen mucha complicación para llegar al tratamiento de cáncer. Entonces, el salto en la supervivencia de la quimioterapia citotóxica a la inmunoterapia ha sido muy importante. Como ustedes lo ven, hemos variado de una supervivencia para un estadio 4 solamente con tratamiento paliativo o quimioterapia con intención paliativa, que estaba más o menos en los 10 meses, en 6 meses a 12 meses con quimioterapia, a lograr una expectativa de hasta 56 meses con resección R0 más inmunoterapia y quimioterapia citotóxica. En los diferentes papers, que son pues básicamente cohortes retrospectivas, nos muestran este beneficio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener el paciente adecuadamente estadificado y tipificado. Este es el objetivo, que nosotros tengamos una adecuada estadificación y hagamos una inducción sistémica que no debe ser menor de 6 meses, porque hay pacientes rápidamente respondedores, pero que a los 4 meses la enfermedad vuelve a progresar. Hacer una adecuada estadificación y reestadificación que nos muestre que realmente el paciente tiene una respuesta sostenida. Para eso van a ser muy importantes las evaluaciones endoscópicas post tratamiento, con la indicación de en ese momento ya no tomar biopsias si hay respuesta, porque sabemos que es muy probable que tengan falsos negativos y no implica que no se deban llevar a tratamiento quirúrgico, pero sí para delimitar la respuesta.
Entonces la estadificación va a ser clave y posteriormente que se le ha logrado el R0, vamos a tener 12 meses de quimioterapia de mantenimiento y con eso podemos lograr los mejores beneficios estadísticos en supervivencia. Entonces tenemos que trabajar en grupo multidisciplinario, continuar haciendo cirugías de altísima calidad y continuar vigilando la evolución de los pacientes hacia el control sistémico. Seguramente en algún momento vamos a cambiar de hacer evaluaciones imagenológicas esperando la recaída a hacer biopsias líquidas. Específicamente hay pruebas ya en Colombia que si usted tiene la secuenciación del tumor, puede hacerle seguimiento con biopsia líquida antes de la aparición manifiesta de la enfermedad. Entonces, seguramente en algún momento vamos a estar haciendo DNA circulante a tumores gástricos. Ahorita la mayor evidencia es en colon, pero probablemente lo haremos para definir la continuación o la finalización de la terapia sistémica y vamos a estar en un continuo entre el control sistémico, la cirugía R0 y el tratamiento, todos como actores integrales y guiados por adecuados diagnósticos y adecuadas tipificaciones para trabajar en un continuo con una detección multidisciplinaria de los pacientes y con la realización de todos los tratamientos necesarios y las intervenciones adecuadas. Entonces vamos a pasar de seguramente estar operando solamente los tumores a definir y terminar de tipificar toda la biología del cáncer, observando así la respuesta con adecuadas cirugías y adecuados tratamientos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ana, por su presentación. Una realidad que desafortunadamente mucho cáncer gástrico avanzado, pero esto es una oportunidad para los pacientes.